Hola a todos, vamos a comenzar esta nueva forma de intentar dar consulta, que es, ustedes me hacen preguntas y cuando ya las preguntas son muchas, hago algo al respecto. Algunas veces puedo simplemente escribir algo en el grupo de WhatsApp o mandarle un dibujo. Bueno, pero en este caso creo que era importante hacer un video porque la verdad no todos pueden entender, porque en realidad no es fácil el enunciado. Bueno, aparte que tenemos un cuerpo de 2 kilogramos que está inicialmente en reposo. Y acá viene la parte difícil de explicar. Se aplican dos fuerzas horizontales que me dicen que son F1 y F2 como se indica en la figura. O sea, si ustedes piensan que, que esta dirección es la vertical, bueno, están equivocados. Porque por enunciado, estas dos fuerzas son horizontales. O sea, de ninguna manera esto es la superficie de apoyo del cuerpo y estas son una fuerza vertical y una fuerza, digamos, como que va para abajo. No, no es así, por enunciado. Porque me dicen que estas dos fuerzas son horizontales. Como sabemos con que les cuesta entender eso, se les aclara entre paréntesis, dice el dibujo es una vista desde arriba. Dice que no es un diagrama de cuerpo libre y que consideremos que F1 igual a F2 y que vale 10 newton. Bueno, entonces yo le voy a hacer un dibujo de cómo sería la situación. Bueno, acá yo me imagino que yo tengo una mesa y sobre esa mesa yo tengo un cuerpo. No es una figura, tengo un cuerpo como si fuera imaginémonos un ladrillo o un borrador. O si quieren un cubo, tampoco importa mucho. Pero lo que yo voy es que ese cuerpo, que supongamos que sea un cubo, visto de esta manera, dibujado de esta manera, que esto se dice en perspectiva, no se lo ve como un cubo. Se lo ve de esa manera, pero yo entiendo que esto es un cubo o un ladrillo, como quiera. Fíjese en la mesa. Si nos guiamos más o menos por lo que dice la mesa, por lo que dice el enunciado, nuestra parte para arriba, si nosotros estamos parados en esta mesa, el para arriba del dibujo no puede ser para allá, porque bueno, lo que estoy indicando así. Quizá algunos digan, bueno, esto es vertical, pero tampoco puede ser sobre este plano de la mesa, porque esto vendría a ser como inclinado, yo le voy a decir chanfleado, con respecto al borde de la mesa. Yo entiendo que este borde de la mesa es como una dirección paralela a esto. Si alguien lo hace distinto también puede ser. Entonces por eso es que esa fuerza, que en el enunciado llaman F1, para mí debería estar dibujada así. La fuerza F2 debería estar dibujada más o menos de esta manera. Sí, es cierto, es muy parecido a lo otro. Y el peso sí es vertical. El peso es vertical y la normal también es vertical. Pero este dibujo así, digamos, es re complicado de entender. Porque este es un problema en el espacio, donde yo tengo varias direcciones. O sea, yo lo voy a intentar poner los ejes coordenados y a ver si se entiende. Este para mí vendría a ser como un eje horizontal. Este vendría a ser como mi eje, que sí le voy a llamar X, que en este dibujo medio como que corresponde a esta dirección. Y el eje Y perpendicular a él, ambos horizontales. El eje X y el eje Y son horizontales. Están dentro del plano de la mesa. Y son perpendiculares entre sí. Fíjense que acá en este dibujo en perspectiva no aparecen en perpendiculares, pero son perpendiculares. Y el eje Z es vertical. Está en la dirección del peso y de la normal. Este es el eje Z.
Ahora, si yo hago representaciones en los diversos planos, hay cosas que no se ven. Por ejemplo, alguien ahí en el grupo de WhatsApp ha hecho una buena representación, pero en realidad medio como que no sirve. Bueno, no sirve para calcular algunas cosas, pero sí sirve para calcular otras cosas. Si hacemos la representación, disculpen el dibujo, en el plano XZ, que básicamente es como decir, estoy mirando el cuerpo desde acá. Desde acá lo estoy mirando el cuerpo. Entonces si vemos al peso para abajo, si vemos a la normal para arriba, la fuerza F1 de ninguna manera la vemos, porque la fuerza F1 como que está en la dirección del eje Y, y para mí es como un punto. Es como una línea vertical que nosotros la estamos mirando en la dirección de la línea. O sea, la fuerza F1 de ninguna manera se la ve. A la fuerza F2 se la ve inclinada. O sea, se la ve, perdón, horizontal. Pero tampoco de ninguna manera la longitud de esto corresponde a la longitud de esto. O sea, es una mala vista. Pero esto en realidad me permite plantear algo que sí porque les pregunta el enunciado, que calculemos el valor de la normal. Yo puedo plantear la suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento, que en este caso vendría a ser en Z, tendría que ser 0. Entonces la normal positivo, porque va para arriba, que es lo que nosotros hemos tomado como positivo según nuestro sistema de referencia. El peso entonces es negativo, y entonces la normal queda igual al peso. Obviamente el peso lo calculamos con la típica formulita, que peso igual a m por g. No voy a calcular nada acá, pero le voy a decir cómo se hace. O sea, este es el punto A. Eso sí deberían hacer siempre. Poner cuál es el A, cuál es el B. Y ahora, para calcular la fuerza resultante, en realidad va a estar en mi otro conjunto de ejes. Entonces ahí es como que ya tengo que... Es como que tengo que verlo todo desde acá arriba. Bueno, esto está en un dibujo del ojo supuestamente, que es en la misma dirección en la cual está hecho el dibujo del enunciado. Pero este vendría a ser como mi eje Y, y este vendría a ser como mi eje X. Mi cuerpito, mi rectangulito o cubo que está ahí, tengo una fuerza que se llama F1 y tengo una fuerza que es F2, que forma un ángulo de 30 grados. F2, y acá tenemos los 30 grados. Perdón, 30 grados. Lo que recuerden ¿cómo se llama? Lo que hemos hecho en el curso de ingreso, podrían aplicar el método del paralelogramo para tener ya una idea intuitiva de para dónde va la resultante y para dónde apunta la fuerza resultante. Para ahí también apunta la aceleración. Eso es lo que dice la segunda ley de Newton. Pero yo quiero ser metódico, entonces acá ya tenemos como, no es nuestro diagrama de cuerpo libre, porque nuestro diagrama de cuerpo libre vendría a ser como este, que en realidad es tan complicado que no nos sirve para muchas cosas. Entonces tengo que hacerlo por partes. Por eso he hecho como un dibujo de mi diagrama de cuerpo libre en el plano XZ, que es lo que me sirvió para calcular la normal, que es una de las cosas que me piden. Y ahora voy a hacer como una vista de mi diagrama de cuerpo libre. Estoy haciendo una vista de mi diagrama de cuerpo libre en el plano XY, que ahí voy a obtener cuánto vale la fuerza resultante y con ello la aceleración. A ver, ya tengo la fuerza, descompongo. Bueno, ya he puesto los ejes, descompongo. FI, FX. Chicos, yo lo voy a hacer, esto es muy simple. Tampoco lo voy a hacer, pero
Es como que si ya han hecho el curso de ingresos ya deberían saber por qué la componente en X, por qué lo voy a sacar con esta expresión, por qué la componente en Y la voy a sacar con esta expresión. Y si no han hecho el curso de ingresos, bueno, fíjense en algún video ahí en YouTube que diga descomposición de vectores y les enseña a descomponer vectores. Pero lo que yo voy a hacer, por un lado, vamos a sacar la suma de fuerza en la dirección X, me va a dar la fuerza resultante en X, o sea, la componente en X de la fuerza resultante. Esto es simplemente vectores. ¿De dónde es así? Bueno, de la primera o segunda clase del curso de ingreso, que es cómo trabajo con vectores. Entonces, la fuerza resultante en X. Ahora, para ver qué es lo que va debajo de esto, me fijo en mi diagrama de cuerpo libre y digo, bueno, va únicamente Fx. Supuestamente con esto ya sabemos, con esta expresión ya sabemos cuánto vale. Bueno, a ver, creo que son números fáciles, vale 10 y entonces el coseno, o sea, esto me va a dar 8,6. Ustedes tienen que hacer obviamente todos los pasos, pero yo ya lo hago mentalmente y le digo entonces la fuerza, la componente en X de la fuerza resultante vale 8,6 newton. Uy, perdón. Y ahora hacemos lo mismo en Y. Voy a sacar la suma de fuerzas sobre el eje Y, me da la componente de la resultante en el eje Y. Me fijo en mi diagrama qué fuerza dan sobre el eje Y. Fíjense en que está F1, que es positiva según esto, y perdón, están mal los nombres esto, F2, y este F2X, y este F2. Y este vendría a llamarse también F. Bueno, acá también tenía que cambiar los nombres. F2X, F2Y. Y acá también le cambiamos los nombres porque este es F2X. Bueno. Entonces es F1 menos F2X. F1 menos F2Y. La fuerza resultante en Y, o la componente en Y de la fuerza resultante, F1 por enunciado vale 10 newton. Y bueno, si el seno de 30 es 0,5 y 10 por 0,5, esto me va a dar 5 seguramente. Y entonces ya sabemos que la fuerza resultante en Y son 5 newton. Con eso ya voy a poder calcular lo que me piden. A ver, necesito subir esto un poco más porque ya me estoy quedando sin espacio. Sacamos el enunciado, entonces, bueno, listo. La fuerza resultante. Bueno, pero si yo ya tengo cuánto vale la componente en X y en Y de la fuerza resultante, puedo emplear Pitágoras, la parte de composición de vectores. Fuerza resultante, bueno, al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de las componentes. Esto es Pitágoras, hecho con las componentes. Fíjense en que esto ya lo conocen, entonces de ahí sacan una de las cosas que les pedía el enunciado, despejan, obviamente esto cuadrado va a pasar como raíz, y ahí despejan cuánto vale la fuerza resultante. Una vez que tengamos la fuerza resultante, empleamos la segunda ley de Newton. Bueno, fuerza resultante igual a masa por aceleración, o que la aceleración es la fuerza resultante sobre la masa, y como del punto anterior ya he sacado la fuerza resultante, el problema me da la masa del enunciado, de ahí saco lo que me preguntan, que es la aceleración.
Y quedaría únicamente por sacar, indicando cuál es la dirección y el sentido. La dirección y el sentido siempre lo sacamos o lo indicamos con un ángulo. Tenemos que decir el ángulo que forma tanto la fuerza resultante como la aceleración, pero por teoría uno sabe que la fuerza resultante y la aceleración tienen igual dirección y sentido. Bueno, entonces sabiendo el ángulo de cualquiera de ellas, sabiendo la dirección y sentido de cualquiera de ellas, averiguamos la dirección y sentido de la otra, porque tienen la aceleración y la fuerza resultante tienen la misma dirección y sentido. Y yo lo voy a hacer con la fuerza resultante. Si hiciera de vuelta un dibujito, este video se está haciendo más largo de lo que yo esperaba. Fíjese, la componente en X me da 8,6 de la fuerza resultante. La FRX es 8,6. La FRI es positiva y vale 5. O sea, más chiquita. Y bueno, con estas dos tengo que encontrar cuánto vale la fuerza resultante. Bueno, eso es composición, es como la decomposición, pero al revés. Entonces, es obvio, fíjense en esa palabra que utilizo, obvio. Para ustedes seguramente esto no es para nada obvio. Por acá viene la fuerza resultante. Y para indicar la dirección y sentido, lo único que tengo que hacer es calcular cuánto vale alfa. Pero eso ya lo hemos hecho varias veces en el curso de ingreso. Y siempre sabemos que calcular el ángulo lo hacemos a través de la función tangente. La tangente de ese ángulo alfa, fíjense en que acá hay un triángulo rectángulo, es el cateto opuesto, que acá es como la componente ni de la fuerza resultante sobre el cateto adyacente, que es la componente en X de la fuerza resultante. O sea, ¿cuánto vale la componente ni? O sea, estos son 5 newton sobre 8,6 newton. Obviamente los newton con los newtons se me simplifica y agarro la calculadora y me fijo cuánto es 5 dividido en 8,6 y para despejar el ángulo utilizo la función inversa. El ángulo va a ser el arco tangente de de cuánto me haya dado el cociente entre estas dos cosas. Fíjense que la calculadora esté puesta en grados para que le dé, cuando le dé esto, le dé tantos grados. Y bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido. Si no, obviamente preguntan. Hasta la próxima.